vida existe en la Tierra desde hace 4.000 millones de años y se ha desarrollado hasta alcanzar una perfección y una belleza asombrosas. Es un planeta maravilloso, lleno de diversidad y vida, pero su mayor milagro es el milagro del amor. A menudo empieza así. Dos personas que quieren compartir sus vidas y esperan formar una familia. Una de las mayores aventuras de la vida sucede cuando dos personas pasan a ser tres. Durante millones de años, los genes del hombre han estado viajando de una generación a la siguiente. Y en el hombre son los espermatozoides los que se encargan de transportar estos genes. Cada día se crea la increíble cifra de 100 millones de espermatozoides. En otras palabras, se crean 1000 espermatozoides nuevos cada segundo. Y lo más fantástico es que cada uno de ellos tiene un código genético distinto. Esta enorme producción se lleva a cabo en las dos fábricas de esperma del hombre, los testículos. Están hechos de numerosos túbulos enrevesados. La longitud total de estos túbulos puede llegar a ser de hasta 800 metros en cada testículo. Hacen falta 10 semanas para que se desarrolle un espermatozoide. He aquí el corte transversal de uno de los túbulos. Dentro se encuentra la cadena de producción de la fábrica de esperma. Las células de los espermatozoides primitivos se almacenan en las paredes de los túbulos. Al dividirse estas células, se trasladan hacia el centro del tubo para madurar. A lo largo de varias semanas desarrollan una cabeza, un cuerpo y una cola. El espermatozoide completo es un mensajero diseñado para entregar un paquete muy especial que contiene los genes del hombre. Para tener éxito, el espermatozoide, con su medio juego de cromosomas, debe encontrar y unirse al óvulo de una mujer, que contiene la otra mitad. Los espermatozoides pueden sobrevivir hasta 5 días a la espera de su oportunidad. El cuerpo de una mujer adopta un enfoque un tanto distinto en la misión de transmitir sus genes. En vez de en la cantidad, el mecanismo reproductor de la mujer se centra en la calidad. Al nacer, los dos ovarios de la mujer contienen 1 millón de óvulos inmaduros, que en la pubertad se reducirán a unos 400.000. Pero de todos ellos, solo madurará un óvulo al mes durante su periodo fértil, unos 400 en toda su vida. Aquí vemos de nuevo el ovario a la izquierda, con el extremo de la trompa de Falopio a la derecha. Cuando está listo, el folículo avanza hacia el borde del ovario y se llena de líquido. La presión aumenta y se rompe. El óvulo, con su enorme séquito de células productoras de hormonas, se ve empujado fuera del ovario. Se trata del drama silencioso de la naturaleza. Si bien muchas mujeres pueden notar exactamente cuándo tiene lugar la ovulación. Junto al óvulo hay miles de células nutritivas que le aportan alimento en sus próximos días de vida. El óvulo, a la izquierda, no es mayor que la punta de un alfiler.
El flexible extremo de la trompa de Falopio intenta atraparlo. Y así, acompañado de sus células nutritivas, el óvulo desaparece por la trompa de Falopio, que lo transportará hasta el útero. Así comienza un viaje fantástico en el que el óvulo se encontrará con los espermatozoides y que nosotros seguiremos por la trompa de Falopio. En realidad, este viaje dura algo más de 4 días, a pesar de que la trompa de Falopio mide solo 15 centímetros. Millones de diminutos flagelos unidos en un movimiento sincronizado llevan al óvulo en volandas. El pequeño óvulo contiene todo lo necesario para crear una nueva vida. Todo menos el contenido del espermatozoide, el paquete con el mapa genético del hombre y su ADN. El tiempo se acaba. El óvulo debe fecundarse dentro de las 48 horas que siguen a la ovulación o morirá. La reproducción sexual conlleva la presión del tiempo y es un asunto complicado y arriesgado, así que, ¿por qué nos molestamos? En primer lugar, hay que encontrar a alguien a quien quieras y alguien que te quiera a ti. E incluso cuando surge una pareja apropiada, solo puedes transmitirle la mitad de tus genes a tus hijos. Las primeras formas de vida, como estas bacterias, no se tomaban tantas molestias. Se reproducían sin sexo y lo hacían mediante la clonación. Incluso estos simples organismos acuáticos crean copias exactas de sí mismos. Aquí vemos ese proceso de división. Una célula se divide en 2 y las 2 nuevas células contienen exactamente el mismo mapa genético. No sabemos cómo la evolución creó los sexos, pero sí sabemos por qué. La reproducción sexual garantiza una variación vital dentro de la especie y un buen índice de supervivencia. Por eso triunfó. La reproducción sexual parece requerir rituales de apareamiento con innumerables variaciones, y cada especie utiliza sus propios métodos, tanto animales como humanos. El flirteo es un viejo truco en el arte de aparearse. Las miradas y las sonrisas forman parte importante del ritual humano. Como reza el dicho, tiene que haber buena química para que exista atracción. En la fauna sabemos que los mecanismos reproductores se ven afectados por los olores, partículas químicas microscópicas que vemos aumentadas 2 millones de veces a través de un microscopio de electrones. Estas diminutas partículas químicas se llaman feromonas. Algunos científicos sugieren que estas pequeñas moléculas olfativas también afectan a la sexualidad humana. Hay un órgano olfativo en concreto que recibe las señales de las feromonas y las envía al cerebro. Está localizado en las profundidades de la nariz humana. Consiste en una pequeña formación redonda que vemos en mitad de la imagen. Tocar y reconocer el olor del ser amado puede ser una experiencia embriagadora, y los cuerpos de los amantes literalmente rebosan fluidos químicos, algunos con una asombrosa similitud a las anfetaminas, lo cual crea un estímulo natural. La cámara térmica capta el aumento de la temperatura corporal.
La excitación sexual tiene un efecto muy potente en casi todas las funciones y los sentidos del cuerpo. Esta cámara térmica capta cómo las zonas azules y frías pasan a ser verdes y luego rojas y calientes a medida que la sangre llena los esponjosos tejidos del pene. Unas sustancias especiales dan la señal a los capilares para que se relajen y permitan el paso de la sangre. La temperatura de los testículos está siempre unos grados por debajo de la temperatura corporal y por eso aparecen en azul. Aquí, cientos de millones de espermatozoides se preparan para el largo viaje de salida. El gigantesco ejército es rápidamente expulsado por una serie de contracciones musculares que obedecen a una señal del sistema nervioso. Los espermatozoides entran primero en el vaso deferente, un tubo de 38 centímetros que entra ondulante en el cuerpo. La eyaculación es el resultado de una serie de sucesos físicos y psicológicos muy complicados que requieren la colaboración de varias glándulas en el orden y en el momento exactos. Al mirar por la uretra, el túnel por el que el ejército se precipitará, estamos a unos instantes de que 500 millones de espermatozoides inunden la vagina de la mujer. Esto marca el inicio de una extraordinaria batalla por la supervivencia y el éxito. Para proteger a la mujer de una infección exterior, el entorno de la vagina es ácido, por lo que resulta casi letal para los espermatozoides. Tanto que la quinta parte perecerá casi al instante. Muchos están deformados, algunos tienen 2 colas. Se estima que en torno al 40% de los espermatozoides de un varón sano no sirven para su función. Pero los espermatozoides sanos avanzan. Por delante solo tienen una única ruta posible, por el cuello, la puerta de entrada al útero. Pero la mayor parte del tiempo el cuello está taponado por una mucosa muy espesa, imposible de penetrar para las bacterias y los espermatozoides. Solo durante un par de días al mes esa mucosa se vuelve más delgada y forma diminutos canales. Y si son puntuales, los espermatozoides pueden abrirse paso hasta el útero. El destino final, el óvulo de la trompa de Falopio, yace a unos 15 centímetros, una distancia enorme para los microscópicos espermatozoides, que no miden más de 6 centésimas partes de un milímetro. Solo unos pocos miles de espermatozoides alcanzarán por fin el útero, y por cada centímetro que avanzan deben dar 1000 coletazos. Los espermatozoides son unos nadadores excepcionales. El grupo de cabeza tardará apenas 30 minutos en alcanzar la trompa de Falopio. Y una vez dentro, el viaje se vuelve más difícil aún. Los espermatozoides deberán nadar ahora contra la corriente creada por millones de flagelos que intentan llevar el óvulo hacia adelante. Si la mujer no ha ovulado recientemente, los espermatozoides deberán aguardar aquí a que el óvulo pase rodando, pero solo pueden sobrevivir un máximo de 5 días antes de morir. Durante el viaje, los espermatozoides han madurado y ya son capaces de concebir. Los científicos dicen que se han capacitado. Aunque pueda tratarse del momento oportuno, sigue sin haber garantías de que vaya a producirse la concepción. De todos los millones de espermatozoides que se embarcan en el viaje, solo unos pocos cientos llegarán hasta el óvulo. Y aún así, dentro de este grupo de élite, el proceso de selección continúa a medida que los espermatozoides nadan alrededor del huevo. Las células nutritivas forman una especie de corona en torno al óvulo que impide el avance de los espermatozoides, y por ello estos deben romperla. Algunos se quedan atascados en este gigantesco óvulo, que es unas 85.000 veces más grande que los espermatozoides. Otros colaboran con todas sus fuerzas disolviendo las células nutritivas mediante unas enzimas especiales que tienen en la cabeza.
Unos pocos de estos titanes alcanzarán su destino final después de realizar 20.000 coletazos. El siguiente obstáculo es la dura superficie del óvulo. Por suerte, la superficie es capaz de reconocer al espermatozoide y las proteínas de ambos cuerpos se unen. Ahora empieza un cambio dramático en la cabeza del espermatozoide. La capa protectora empieza a deshacerse. Y el espermatozoide se abre paso a través del último gran obstáculo. He aquí al ganador haciendo su entrada. El único campeón de unos 500 millones de espermatozoides. De inmediato, una reacción química transforma la superficie del óvulo y cierra la puerta. La entrada de otro espermatozoide provocaría un exceso de cromosomas en la célula y el resultado sería desastroso. Una vez que el espermatozoide ganador ha entrado en el óvulo, ya no necesita su cola y ésta se separa de la cabeza, cuyo valioso contenido queda ahora expuesto. Al fin, ha terminado el viaje. Y el vencedor entrega su paquete genético. Cada espermatozoide tiene 23 cromosomas, que contienen la mitad del ADN necesario para crear y mantener a un ser humano. Y dentro de cada cromosoma están los grupos de genes que contienen la mitad del ADN del padre, cuyas largas cadenas muestran este aspecto aumentadas cientos de miles de veces. Este es el momento que el óvulo estaba esperando. De repente se activa, pero al contrario que el espermatozoide, no está del todo listo para la concepción. Ello ocurrirá cuando el espermatozoide llegue a su destino y cuando vierta la mitad de su paquete genético sobre el llamado cuerpo polar, que aquí vemos en el borde del óvulo, como si fuesen desperdicios. Aquí vemos dos pequeños centros redondos con genes, uno del padre y el otro de la madre. Se van acercando el uno al otro paso a paso. La unión es un proceso extremadamente delicado. Al más mínimo error, el embrión podría morir o dar lugar a un bebé deformado. De hecho, casi la mitad de todas las concepciones fracasan. Pero aquí podemos presenciar la totalidad de la fusión. El motivo que justifica la riqueza de variedad entre los humanos es la reproducción sexual. Si bien todos pertenecemos a la misma especie, cada uno es único después de adquirir nuestras características en el momento de la concepción. Este niño tiene la nariz y el color de pelo de su madre, que a su vez lo heredó de su padre. Cada uno de nosotros tiene un mapa genético completamente único. Existen algunas excepciones. Los gemelos. Tienen idéntico ADN, el mapa sobre el que se construyeron sus caras y sus cuerpos, un proceso de desarrollo que se inició con la concepción. Ahora el óvulo contiene toda la información necesaria para formar un ser humano. Pero hacen falta más ladrillos, es decir, más células que permitan el desarrollo de brazos, piernas y cerebro. Y para ello, la célula debe dividirse. Los cromosomas crean copias idénticas de sí mismos. Ambos juegos de cromosomas se apartan, mientras la membrana de la célula crece entre ambos. Y este dramático proceso continúa.
una de estas células puede dar lugar a un nuevo ser humano. Todavía no han tenido tiempo de especializarse. De 4 células hemos pasado a 8, que luego pasan a 16. Lo que vemos es un nuevo ser humano en desarrollo. Esta dramática secuencia está filmada con lapsos de tiempo. La cámara ha sacado una imagen por minuto durante 2 días y medio, con un factor de aumento de 2000. El óvulo prosigue su viaje por la trompa de Falopio, dividiéndose unas 2 veces al día. Pero las divisiones no hacen que el óvulo crezca. En cambio, se parte en unidades cada vez más pequeñas. El óvulo fecundado contiene ahora cientos de células, sumidas en el proceso de organizarse para crear una nueva persona. Unos 4 días después de la concepción, el embrión completa su viaje por la trompa de Falopio y llega hasta el útero. Nos encontramos dentro del útero y el diminuto óvulo acaba de llegar por el hueco luminoso de la derecha. Absorbe líquido y las células se separan dentro del cascarón. Algunas de las células forman una fina pared exterior, mientras otras forman un pequeño y oscuro conglomerado de células que dará lugar a un niño. Esa es la parte del óvulo que se convertirá en bebé, y las células de la pared exterior se convertirán en la placenta. El embrión consiste ahora en miles de células que consumen enormes cantidades de energía. El espacio y el alimento que hay dentro del cascarón del óvulo empieza a escasear. Antes de crecer más, el embrión debe encontrar una nueva fuente de alimento. Debe salir de su cascarón. Durante el 5.º día, el embrión liberará potentes enzimas que abrirán un pequeño agujero en el cascarón y el contenido se vertirá fuera. Estas imágenes también están tomadas con lapsos de tiempo, captando un fotograma por minuto. El proceso que aquí vemos sucede en realidad durante un periodo de 24 horas. Los científicos llaman a esta dramática parte de la creación salir del cascarón. Esto no es ni más ni menos que el primer nacimiento del ser humano en desarrollo. El siguiente tardará 9 meses en llegar. Nunca antes se había filmado este proceso en su totalidad. Lo que sale del cascarón son los materiales y los ladrillos para construir un nuevo ser humano, aumentado unas 2000 veces. El pequeño grupo de células busca durante días un terreno de aterrizaje apropiado para acceder al alimento que hay en la pared del útero. El embrión de 1 semana de edad por fin se posa sobre la superficie de la pared uterina. Aquí lo vemos a través de un microscopio de electrones. Casi de inmediato empieza a enterrarse en el tejido que le rodea. Al apartar los tejidos del útero, las células del embrión llegan a los nutrientes, una especie de leche uterina, y el oxígeno empieza a penetrar en el embrión. La llamada diferenciación celular ya ha comenzado. Ciertas células saben que deben formar el embrión, mientras que otras saben que su misión es crear la placenta. En esta inigualable secuencia vemos el mismo proceso con imágenes en movimiento. En un principio, el embrión aumenta su tamaño al absorber líquido y alimento de la madre. Luego, parece encoger a medida que se entierra más y más en la rojiza pared uterina.
Al cabo de unos pocos días, el embrión, con un tamaño de 1 milímetro, desaparece bajo la superficie. Y aquí vemos el siguiente paso en el desarrollo. La parte superior del embrión se convierte en la bolsa fetal. Bajo ella hay una bolsa de comida que más tarde desaparecerá. El pequeño disco que las separa llevará a cabo una transformación fantástica. Durante un periodo de 5 días se volverá más alargado y cambiará de forma. Estas imágenes animadas nos muestran cómo los bordes se doblan hacia abajo para encontrarse con la cara inferior. Es el comienzo de todos los órganos corporales, por ejemplo, el corazón y el hígado. En la capa superior de células, un surco se transforma en un tubo. Es el comienzo del sistema nervioso y el cerebro. Otra capa de células forma los ladrillos que compondrán el esqueleto y el sistema muscular. Muchos dicen que es justo en este momento del desarrollo cuando empieza la vida humana, con la formación de estas 3 capas básicas. Han pasado ya 3 semanas desde la concepción. Arriba vemos lo que más tarde será el cerebro, cuyas 2 mitades alcanzan este aspecto al cabo de unos días. He aquí el mismo embrión captado por un microscopio de electrones. En un par de días, la abertura donde se encuentran las 2 mitades del cerebro se cerrará. Cuando nazca el bebé, el cerebro contendrá la increíble cifra de 10.000 millones de células nerviosas. Hay quien dice que este enorme cerebro es el arma secreta de la especie humana, lo que nos distingue de todos los demás seres vivos de la Tierra. Estas imágenes únicas nos muestran a las células nerviosas formándose en el cerebro del embrión, en el lóbulo frontal. La producción es feroz. El cerebro del embrión crece a un ritmo de 100.000 neuronas nuevas cada minuto. Estas primeras células primitivas pasan a construir el córtex cerebral, capa por capa, donde las conexiones van tomando forma con los impulsos eléctricos que originan nuestros pensamientos y sentimientos. Durante mucho tiempo se creyó que la formación de neuronas cesaba con el nacimiento. Sin embargo, nuevos estudios demuestran que la producción continúa hasta la edad adulta. He aquí la cabeza del embrión, con un perfil del cerebro. El bebé en desarrollo tiene ahora 24 días de edad. Aquí le vemos descansando en el útero con parte de la placenta. La formación redonda que se ve en el centro del embrión es el corazón. Ya podemos apreciar los ventrículos izquierdo y derecho. Dentro del embrión hay un grupo de células muy importantes, llamadas células madre. Son la base para la especialización de las células del cuerpo en el desarrollo de los distintos órganos. Sigue siendo un misterio cómo una célula fecundada puede convertirse en células completamente distintas. Al recibir una señal determinada en el centro del grupo de células madre o en la zona que lo rodea, se formarán bien células de grasa, las reservas de energía del cuerpo, o células de tejidos conectivos que sanan nuestras heridas, o células que forman los cartílagos del cuerpo humano. Aquí, las células madres han iniciado el desarrollo del sistema circulatorio del embrión. Todo empieza por las llamadas células endoteliales, que se tocan unas a otras mediante pequeñas extensiones. Aquí tenemos una vista general de ese proceso. Lo que viene a continuación es uno de los auténticos milagros de la naturaleza. Las células programadas para desarrollar los vasos sanguíneos del cuerpo buscan tomar contacto entre sí y forman largas estructuras cohesivas. Los primeros vasos sanguíneos del embrión se están formando. La evidente pregunta es, ¿cómo sabrían esas células que su misión era crear los vasos sanguíneos y cómo han conectado entre sí? Las respuestas a estas preguntas es lo que buscan hoy día los científicos de todo el mundo.
Pero la propia naturaleza sabe qué tiene que hacer para dejar pasar a los glóbulos de sangre roja y sus moléculas de oxígeno. Se construyen vasos sanguíneos más grandes y eficaces, pero las células madre también llevan a cabo otras transformaciones. Un grupo de células empieza a realizar contracciones rítmicas. Se han transformado en células del corazón. Aquí vemos cómo el corazón de un futuro ser humano empieza a funcionar. Estas células musculares proceden de fases más avanzadas del desarrollo del corazón. Durante la quinta semana el embrión habrá alcanzado 8 milímetros de longitud, pero parece más un protozoo de la prehistoria que un ser humano. La diminuta columna vertebral se enrosca en una cola al final, recuerdo de la evolución de la especie humana a lo largo de millones de años. En esta fase, todos los vertebrados resultan asombrosamente similares. Ya sea un pájaro como este, o un cerdo, o un ser humano. El embrión ha cumplido ya las 5 semanas de edad y flota ligero en su bolsa membranosa. Unos días más tarde tiene este aspecto. He aquí al mismo embrión en una imagen frontal. Ahora mide 1 centímetro de longitud y las orejas, la nariz y la boca empiezan a aparecer. A ambos lados del diminuto cuerpo asoma el comienzo de los brazos, que parecen pequeños remos. El embrión tiene 6 semanas de edad y se acerca a los 15 milímetros de longitud. Esto se convertirá en un brazo. Y un grupo concreto de células ha recibido las instrucciones de iniciar el desarrollo de una mano. El microscopio de electrones nos muestra el primer estado de los dedos. Al principio parecen aletas palmípedas, pero algunas células están programadas para morir, y a medida que desaparecen, se abren unos valles, y los dedos adoptan su forma. Esta diminuta mano tiene 6 semanas de edad. Pasa otra semana. El ser humano en desarrollo mide casi 2 centímetros y pesa un par de gramos. Aquí volvemos a la fase de la cola, y este bulto que hay junto a la cola se convertirá en una pierna. A ambos lados del muñón de la cola podemos ver el inicio de las piernas. Aquí, la pierna se ha desarrollado un poco más. El embrión tiene ahora 7 semanas de edad y cada vez se parece más a un ser humano. Dentro de este diminuto cuerpo, todos los órganos vitales van cobrando forma. Ya desde el principio del embarazo, la madre debe sustentar a su hijo y su cuerpo la incita a comer más. Desde el momento en que el embrión se implanta en la pared del útero, se convierte de hecho en un parásito que compite con la madre por el alimento. Ahora tiene 9 semanas de edad y ha pasado a ser un feto. De una célula a millones de células en poco más de 60 días. Pero sigue siendo muy pequeño, con apenas 4 centímetros de longitud y solo 12 gramos de peso. Recibe todo su alimento a través de un complicado aparato que se llama placenta y que vemos en la parte inferior de la imagen.
La placenta crea una enorme zona de contacto entre madre e hijo. A través de su superficie, que totalmente extendida mediría unos 15 metros cuadrados, aporta el oxígeno vital, así como otros nutrientes. La zona clara de la parte inferior pertenece al feto, que ha penetrado en los vasos sanguíneos de la madre con miles de diminutas proyecciones en forma de dedos. Son los glóbulos de ella los que vemos fluir por la parte fetal de la placenta. Aquí, el cordón umbilical se engancha a la placenta. Se trata de un ingenioso mecanismo de seguridad que se encarga de que la sangre de la madre y el niño no se mezclen nunca, para proteger al niño de sustancias dañinas. Algunos científicos dicen que existe una batalla constante por el alimento entre la madre y el niño. Hoy día sabemos que en situaciones de crisis, la madre alimentaría primero a su propio cerebro. Y el feto haría lo mismo a través del cordón umbilical. Primero alimentaría al cerebro y luego al resto de su cuerpo. Pero si todo funciona con normalidad, el cuerpo sigue desarrollándose. Aquí vemos lo mucho que se ha desarrollado la mano en la 9ª semana. Y si las células especializadas pueden trabajar de forma ininterrumpida y se ciñen al plan de producción que dictan los núcleos de las células, crearán unos dedos refinados y perfectamente formados. Este es el aspecto que presenta la mano al cabo de 11 semanas de desarrollo fetal. Y aquí vemos los dedos en formato gigante. Transcurridas 12 semanas, el centro de los huesos, tanto en manos como en brazos, resulta visible. El feto tiene ahora 17 semanas de edad. Los pies se han desarrollado hasta este extremo en la 9ª semana. Poco después aparecen unos dedos bien formados. Una vez que los pies han conseguido un alto nivel de desarrollo, es el turno de las piernas para empezar a crecer. Aquí el feto cuenta 4 meses de edad y ha alcanzado los 16 centímetros de longitud. A través de la fina piel podemos apreciar parte de la pierna. El resto del esqueleto sigue estando formado por cartílagos. Y aquí lo tenemos al cabo de una semana más. Normalmente los primeros pelos empiezan a crecer hacia el 3er mes. En poco tiempo, el cuerpo entero quedará cubierto. ¿Por qué el ser humano desarrolla una especie de vello en su fase fetal? No se sabe. Quizás sea el legado de las primeras fases de desarrollo durante la evolución, cuando el pelo tenía cierta utilidad. Hoy día, el vello desaparece al nacer, excepto en la cabeza. Bajo la nariz crece un pequeño bigote. A la izquierda podemos ver una mano y a la derecha un ojo con una ceja. Aquí vemos que toda la cara está cubierta por un vello muy fino. El feto tiene unas 24 semanas de edad. El dibujo de este vello lanudo viene causado por el crecimiento de los pelos en ángulo respecto a la piel. Este es el ojo visto a las 4 semanas y construido a partir de la misma capa de células que formaron la piel.
Los ojos empiezan siendo pequeños agujeritos a los lados de la cabeza, y en el centro, la boca y la nariz en desarrollo forman un único agujero. En la sexta semana el ojo ha adoptado su forma, pero no su lugar. Se encuentra por delante de la cara. Al cabo de 6 semanas el glóbulo ocular empieza a cobrar forma, pero aún no hay párpados. Pasan unos días más y presenta este aspecto. He aquí el desarrollo del ojo en la 8ª semana. Más tarde, los ojos se cubren con los párpados y se cierran. Al fin y al cabo no hay mucho que ver ahí dentro. Los ojos se mantienen cerrados durante 3 meses. Junto al sentido de la vista se desarrolla lo que luego será el sentido del oído. Ya en la 5ª semana se crea el oído externo, poco después de haberse formado el oído interno. Pero que se sepa, no existen conexiones nerviosas con el cerebro todavía. Es un oído que no oye nada. Hacia la mitad del embarazo el feto empieza a escuchar lo que le rodea. Los ruidos intestinales de la madre, el fluir de la sangre y el latido del corazón. Se cree que el feto aprende a reconocer las voces de su padre y su madre, y aunque parezca extraño, memoriza la música. Los científicos de hoy día creen que el desarrollo del cerebro del feto puede verse afectado por estímulos externos. Las células cerebrales pueden adiestrarse de la misma forma que las células musculares. Se ha detectado una actividad constante en el cerebro, pero el feto no piensa. ¿En qué iba a pensar? Sin embargo, puede que sí sueñe. Se han registrado fases de movimiento rápido de ojos, idénticos a los que realizamos nosotros cuando soñamos. Quizás sueñe con la voz de su madre o con la música que acaba de oír. Al chuparse el dedo, ¿soñará con comer? Muchas cosas apuntan a que el feto está más consciente y desarrollado de lo que creíamos antes. Hay un aspecto en concreto en que se prepara a sí mismo asombrosamente pronto, y es el proceso reproductor, para el que todavía falta más de una década. A las 8 semanas de edad, los órganos sexuales externos de niños y niñas son muy similares. Esto podría ser una niña. A pesar de su similitud, ambos sexos se han preparado de forma muy distinta. Ya en las primeras fases fetales, los ovarios de la niña producen una enorme cantidad de óvulos inmaduros. Al nacer, cada ovario contendrá la increíble cifra de 2 millones de óvulos. Un proceso equivalente tiene lugar en el niño. Ya en la fase fetal, los testículos producen cantidades ingentes de espermatozoides inmaduros. El proceso evolutivo ha desarrollado muy pronto garantías que salvaguarden la reproducción. Desde el principio ya está decidido si el bebé será niño o niña. El sexo se decide sobre el mapa genético, es decir, sobre los cromosomas. Si dominan los genes del hombre, se producen enormes cantidades de la hormona masculina, la testosterona. La producción de esta hormona dará como resultado un niño.
Si no se produce la testosterona, será una niña. La hormona femenina, el estrógeno, guiará entonces el desarrollo de un embrión niña. Si bien hoy día los padres a menudo saben si esperan un niño o una niña, el bebé sigue siendo un misterio y un desconocido para ellos. Pero ahora pueden ver de cerca a su hijo gracias a la ecografía. Dentro, el niño se mueve constantemente. Ahora está tumbado boca arriba con la cabeza a la izquierda. Se ve claramente la columna vertebral en la parte inferior de la imagen y cómo el bebé encoge y estira su cuerpo. En el centro de la imagen vemos cómo late el pequeño corazón. Hoy disponemos de nuevos métodos que nos permiten seguir el desarrollo dentro del vientre de la madre a medida que el feto crece durante el embarazo. Aquí a los 6 meses y aquí hacia el final del embarazo. Una de las nuevas técnicas se basa en conectar la ecografía a un potente ordenador para obtener estas imágenes de un feto fuerte y feliz. Las imágenes están aceleradas. En este primer plano, el feto parece entrenar movimientos de mano. En realidad parece estar practicando el lenguaje de los signos. Aquí vemos la espalda, un brazo y la cabeza. Y aquí la actividad es bastante violenta, agitando las manos delante de la boca y con un ojo que parece observarnos. En estas imágenes únicas nos encontramos dentro del útero. Este feto de 16 semanas da vueltas y vueltas. No sabemos si está dormido o despierto. Las fosas nasales están obturadas por tapones de mucosa. Aquí vemos el enorme cordón umbilical entre la placenta y el feto. El órgano sexual está claramente desarrollado. Se trata de un niño. El feto se está chupando el dedo. Se prepara para el día en que el cordón umbilical quede cortado y tenga que chupar el alimento. El feto traga grandes cantidades de líquido amniótico para entrenar el aparato digestivo antes de nacer. Un líquido que de hecho está compuesto en su mayor parte por su propia orina. El feto realiza movimientos respiratorios e inhala líquido amniótico, de modo que los pulmones se desarrollen con normalidad. Nuevos estudios demuestran que es el bebé, no la madre, el que inicia el proceso del parto. Al parecer, el feto da la señal cuando está listo. Esa señal parte del cerebro del feto y desencadena una actividad hormonal que hace que el útero inicie las contracciones. Nos encontramos ahora cerca del final del embarazo. Esta imagen ha sido tomada con una cámara magnética. El feto se ha colocado con la cabeza hacia abajo, hacia la placenta. Empieza a sentirse agobiado ahí dentro. Pronto nacerá, pero nadie sabe cuándo llegará ese momento. El feto es el que decide. Esta noche los padres del futuro niño están invitados a una cena. Pero su hijo tiene otros planes. El desencadenante exacto del parto sigue siendo un misterio. Una vez que empieza, el útero se contrae una y otra vez. Las dolorosas contracciones de los músculos de la pared uterina hacen que poco a poco el cuello se vaya dilatando, abriendo así camino al niño. And here a new contraction. Now the head will come out.
Come on, push. The baby said it's coming out. Yeah. El nacimiento es todo un shock para el recién nacido. Fuera hace frío, hay ruido y la luz es cegadora. El bebé se ve obligado a respirar aire en lugar de líquido, y esa es probablemente una de las cosas más duras en la vida. Pero es asombroso lo rápido que se adapta el recién nacido. Gran parte depende de la proximidad de los padres. El bebé ya conoce sus voces. Ha sido un largo viaje, desde el óvulo a la deriva por la trompa de Falopio, hasta el grupo de células que sale de su cascarón. La diminuta criatura prehistórica con cola y un ser de aspecto humano. Comer es una nueva experiencia fuera del vientre materno. Aquí lo vemos desde un ángulo completamente nuevo, desde dentro de la boca del bebé, donde la lengua y los labios se ponen a trabajar. Un nuevo ser humano ha venido al mundo. Es un auténtico milagro del amor.